El sonido interior. Escuchar los sonidos que nos rodean. Sentir. Mirar sin romper. En primera persona. Con Sandra Camps. Radio Nacional de España. Esta semana vamos a sumergirnos en el pasado para conocer quiénes eran y qué queda de los vaqueiros, los transhumantes asturianos que caminaban durante días con el ganado y vivían 6 meses al año en las montañas, una forma de vida que les hizo diferentes. Sufrieron la discriminación de los aldeanos y de las instituciones porque no seguían los códigos establecidos en la sociedad de entonces. Ahora se intenta recuperar la tradición y la memoria de los vaqueiros, un orgullo para muchos, pero la marginación que sufrieron todavía está presente en los corrillos de los mayores de muchos pueblos. Así que esta es tu abuela. Esa foto es antigua, ¿eh? Rogelia, hay muy pocas, apenas hay fotos de Rogelia y esta es preciosa, ¿no? Porque... Me desplazo a Navelgas, uno de los pueblos vaqueiros, para reunirme con Ramón, el nieto de Rogelia Gallo, que fue y es el símbolo de la música de los vaqueiros. ¿Te hace ilusión verla aquí recuperada? Ramón se emociona al ver la foto en blanco y negro de Rogelia en la portada del CD y recordar aquellos tiempos. Se queda sin palabras. Me hace sensación. Se le saltan las lágrimas, se emociona. Pues imagínate, la emoción que es, y la voz mía, que es una voz de ahora. ¿Y este que eres tú, no? Soy yo, al lado de ella es un Sí. ¿Y dónde lo conseguiste esto? Esto tráigotelo para ti. Ramón es un señor mayor que no concede entrevistas ni se presta demasiado a hablar de esos tiempos, pero hoy ha hecho una excepción. Además, al encuentro se une Rafael Lorenzo, un cantautor que ha recuperado antiguas joyas musicales de Rogelia y está intentando resucitar temas vaqueiros para popularizarlos entre los más jóvenes. Haciendo cultura vaqueira, que es de lo que al fin y al cabo ella siempre peleó y fue... Además es la precursora, porque Rogelia es la precursora de todo lo relacionado con la música vaqueira de toda Asturias y además fue una gran difusora porque no solo lo hizo por las Brañas y por nuestra Asturias, sino que saltó fuera de la provincia, fue incluso a Alemania o a Cuba o cantó delante del Papa en Italia y fue un personaje que por desgracia ahora está olvidado. La intención mía en el disco pues era precisamente recuperar la figura, recuperar la voz que encontramos en las grabaciones que el musicólogo Alan Lomas, el americano californiano, en el año 52 vino recorriendo España para la universidad y vino a por Rogelia y la grabó en una braña y hay unos cantares preciosos que escucharemos, por supuesto. Las ovejas son blancas y el prado es verde. El galán que las guarda muere de sed. Las ovejas son blancas y el prado es verde. El galán que las guarda muere de sed. Cuando salen las cabras, sale el cabrero. Cuando sale la luna, sale el lucero. Cuando salen las cabras, sale el cabrero. Cuando sale la luna, sale el lucero. Escuchamos a Rogelia Gallo en una grabación inédita y muy antigua que nos ha cedido el musicólogo Héctor Braga. Es su descubridor aquí en España. Qué honor, ¿no? Lo que se ve ahora es, después de los años pasados, en recordar esto. Mañana voy para Oviedo, si quieres que algo te traiga. Trae el dinero a la noche que mando de madrugada. Esta mujer fue la procuradora de todo el festival vaqueiro, cuando se me da todo por ella. Que recordar esto después de años, que te emociono, sí. Sí, porque ser vaqueiro
o pertenecer a una familia vaqueira es un honor, ¿no? Tiene como mucha fuerza y es muy importante para vosotros. Sí, porque esta mujer tiene que tenerlo porque fue la que inventó los bailes típicos, ella. Y entonces ella tenía un grupo de baile, llamaban Vaqueiros de Alzaba. Era una mujer de arranque, una mujer decidida. Y bueno, mujer se murió, como nos morimos, vamos a morir todos, y no había que hacer, pero sí, fue campeona en estos asuntos. Empezó de joven ya con la cosa del baile, y empezó a tener ahí unas chicas que enseñaban a bailar y rapadas, y eso, formó un coro de baile. Y con la sartén y a la paella, pues bueno, yo también lo ejercí. Junto con Carminina también, que es la presidenta del Aristévano, del Festival Vaqueiro de la Vaqueirada, pues una de las fiestas internacionales más importantes que hay en Asturias. ¿En qué consiste? Porque es un poco recuperar la tradición y las costumbres, porque ¿cómo eran? ¿Ser vaqueiro? ¿Tú cómo lo recuerdas? Ser vaqueiro es que se cantaban unas coplas como vaqueiros, Son canciones que se llaman vaqueiradas, Entonces fue viniendo todo lo típico, y el baile ese, con castañuelas, aquel baile, pues tenía éxito, pero había que entenderlo. Sí, claro. Y las tocadoras tenían que saber buscar el nivel de los bailadores. Y bueno, y así se formó el folclore. Pasa que después se desterminó mucho. Empezaron la gente a cambiar, porque mira una cosa, aquellos bailadores ya nada, se envejecieron ya nada. Y los jóvenes no quieren ejercerlo, no les da por ejercerlo. Perdió mucho. Pero ahora hay una braña ahí, que llaman en Berniego, que parece ser que formaron idea, hay unas paisanas de volver a formar el baile. Y ya tienen un coro ellos. Y creo que van bastante bien, porque nosotros tenemos 4 danzas: la media vuelta, la gallegada, la araña y las dancitas. Son 4. Y eso ahora me parece que lo ejercen y que van para adelante, ¿ves? Sí. Bueno, y Rafael está también recuperando por su parte las canciones, ¿no? Yo soy cantautor y lo que pretendo es, basándome en la raíz vaqueira, por mi ascendencia vaqueira y por mi orgullo de tener el apellido vaqueiro, ¿no? El segundo Santón, que es un apellido de la Braña, pues lo que pretendo es fusionar, si cabe, un poco la música vaqueira. La música vaqueira, la más elemental, es solo de percusión. Utiliza las castañuelas, utiliza el pandeiro, la pandereta, utiliza la payecha, que es una sartén con una llave, percutida por una llave, y un ritmo muy, muy fuerte, muy bravo. Si le metemos los medios y métodos actuales, pues lo que hacemos es hacer algo diferente, sobre todo con vistas a que la gente joven, como decía Ramón, pues se va descolgando un poco de la música vaqueira, pues atraerla para que vuelva al redil y acabar, pues eso, escuchando la música pura, que es la de las brañas, ¿no? ¿Qué es ser vaqueiro para ti, por ejemplo, Ramón? ¿Qué significa ser vaqueiro? Bueno, pues fíjate una cosa, que como hay un pueblo aquí y otro aquí, y porque son aldeanos los de la Vera y los otros son vaqueiros, y hay quien dice que viene de un origen de no sé de cuántos años, no sé por qué no, totalmente, que los pueblos altos se titulan como braña, vaqueiros, y los pueblos bajos, aldeanos, dicen vaqueiros y xaldos. Los xaldos son los que viven metidos abajo, arriba los vaqueiros.
Vaqueiros de alzada, además, ¿no? Vaqueiros de alzada, sí. De alzada por lo alto, por lo que estés ahí arriba. Sí, Por la transhumancia, porque pasaban el verano arriba en los pastos de los montes altos, y el invierno pues lo utilizaban en las brañas de abajo, cerca del valle, cerca de la marina, ¿no? Entonces los vaqueiros pues en realidad son pastores de ganado vacuno, pero ser vaqueiro es ser un pastor, vivir en la braña, hacer alzada, que hoy ya no se hace, salvo en Somedo, en el puerto de Somedo, que hay algunos vaqueiros que todavía bajan al Valle a Belmonte o al Concejo de Salas, y tener apellido y sangre vaqueira, porque la familia vaqueira eran endogámicos, es decir, normalmente en una época determinada se casaban entre ellos. No quiere decir que fueran del mismo pueblo, se casaban una casa con otra, pero en toda la comarca vaqueira pues siempre buscaban que el mozo vaquero se casara con una vaqueira de donde fuera, ¿no? ¿Eso qué conseguía? Pues permitía que la pureza de la estirpe, de mantener incluso los lazos económicos y los lazos sociales entre ellos, y preservar y crear un círculo más cerrado, entre otras razones en contra de las diferencias que había con los sialdos. Los sialdos, pues la gente de los aldeanos, la gente de las villas, incluso la propia iglesia, pues a veces se mostraba contraria a los propios vaqueros, los discriminaban. Y todavía hace poco yo escuchaba a gente hablar de los vaqueiros mal, ¿no? Decir, bueno, yo acuérdome cuando iba a la escuela ahí cerca de Navelgas, y los vaqueiros eran diferentes, eran retorcidos y tal, o sea, eso todavía se escuchaba, ¿no? Y eso son las reminiscencias de aquella época que hay que remontarse, pues no sé, a los años, al primer tercio del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, donde todavía se dan casos. Antes mucho más, ¿no? Ya lo cuenta Jovellanos o Azevedo y Güelves en sus libros. Los vaqueiros de la braña, la sienten, los mira mal. Si hecho solo chingan vacas, yo no sé por qué será. Hey. ¿Será que son todos probes? ¿Será que no tienen nada? ¿Será el olor de la corte que hay olor de dignidad? Yo me recuerdo, siendo un huejín, que las mozas de aldea no querían los mozos de la braña, ni para casarse, ni para conocer ni casarse. Y hoy cambió mucho eso, sí. Yo creo que desde que empezó a haber colegios, como en Luarca, iban la gente, iban los de la braña, todos los nenos todos al mismo colegio, sí. Se contagiaban con el habla, con todo, porque teníamos también una diferencia en el habla. ¿Y por qué era diferente? Porque nosotros, por ejemplo, para decir allá arriba, decíamos pues en vaqueiro, achí arriba. Y los aldeanos dicen, achí pasó en riba. Es parecido, pero no es igual. Ahí está la diferencia. Había mucho de eso. Sí. Ellos les parecían que nosotros, que no hablábamos bien, y a nosotros nos parecía de lo de ellos igual, pero a la final no era correcto ni lo de ellos ni lo nuestro. Aquellos idiomas que teníamos murió. Ibas con ellos y parecía que te ofendía hablar lo de ellos, y a ellos les ofendía lo que hablábamos nosotros. Y no sé por qué, ya te digo, en un pueblo cerca uno del otro, que no tenía que existir, pues existía. Y entonces yo no sé, vaqueros, es que aquí cogían las vacas y íbamos andando arriba al puerto, de arriba de Cangas para arriba, ahí en los pastos. Y ahí pues, antes sí decían que iban todos, pero después no, quedaba uno o dos aquí. ¿El vecindeiro? Sí, y dejaban una vaca para leche o dos, lo fuera, y a los otros arriba, pasaban el verano arriba en el puerto, y tenían ahí unas chabolías malas, porque
Como a tenerlas ahí cubiertas con ramas del monte y eso. Las cabañinas ahí vivían, que sería aburrido aquello, ya luz, nada. De noche ahí tenían que, bueno, aburrirse, pero estaban acostumbrados y luego en otoño pues la volvían a coger y andando aquel ganado 2 días andando. Y ya volvían otra vez a invernar aquí. Sí, eso conocerlo yo. Oye, iban contentos, ¿eh? Sí, claro. Iban ahí... Yo creo que os gustaba más la alzada del verano que la del invierno, ¿eh? Sí, coño, sí, hombre. Sí, sí. No, pero tenían que subir, el verano subían arriba al monte a lo más ermo y a lo más escabroso, ¿no? Pero oye, llevaban... el vaqueiro de alzada, la alzada de verdad era la del verano. Yo lo oía a muchos vaqueiros y sentíanse más a gusto. Y cuando llegaba la primavera, normalmente marchaban hacia San Miguel de Mayo, por ahí, y luego regresaban en el otro San Miguel a finales de septiembre para abajo, para el valle, ¿no? Cuando iban para allá iban contentos, llevaban 2 o 3 caballerías, bueno, los caballerías bastantes, con ropa, y a otros con cosas, y ahí iban de caballo, y llevaban vino, llevaban comida, y donde les parecía, acampaban, dejaban las vacas a pastar, y ellos a comer y beber vino, y... Bueno, había que alegrar el camino. Iban como de juerga. Sí, porque y luego, pues, penar y pesar era el tener que marchar para allá arriba a la soledad del monte para no tomárselo con un poco de... Sí. Y dejando a la familia, claro. Iba todo. Ahí van todos, niños también. Hasta el gato lo metían en un... y todo, llevábanlo todo. Y a las dejaban lo que decía él en la braña de abajo o por el invierno a veces arriba a un vecino que llamaban el vecindeiro, y era el que se encargaba de vigilar y de que no entraran rateros ni nada de esto a llevar las cosas, o incluso a guiar a la gente que arriba en los puertos, cuando nevaba, pues a guiar un poco, tocar la campana de la iglesia o esto, para guiar a los caminantes o a los arrieros, que además los vaqueros eran también arrieros, se dedicaban a la trajinería de Castilla a Asturias y al revés, ¿eh? Mi bisabuelo fue un arriero, Antón. Y familia mía, no sé si sería ya bisabuelo, fue arriero también, que todavía la vio una cencerra de las mulas, así, de larga, una cencerra grande, ahí en mi casa. Iba hasta Madrid, iba con las mulas, aquello también sería... Era duro, claro, pero bueno... El vaquero en sí era comerciante, era negociador hay teorías nuevas, recientes, estudios recientes que la economía de ciertos vaqueiros pues era incluso más boyante que la de los aldeanos o que de algunos xaldos, ¿no? A lo mejor pues eso también influía en que las rencillas pues siguieran hurgando las llagas, ¿no? Porque eso me chocaba a mí tanto que, coño, yo por qué estas tiranías así, esas tiranías de vaqueiro a xaldo, no tenía que ser. Ya dije yo, ahora discuto yo con muchos, digo, coño, que era falta de conocimiento, porque tenemos que ser, no, tal y cual, pues aquello era así. Y todavía hay algunos, conozco yo aproximadamente de la edad mía, xaldos, y discutímoslo. Dice, no, pero vosotros eres vaqueiros. Pero bueno, ¿qué vamos a discutir? Somos igual unos que otros. Que está bueno, Había esa cosa. Sí, a mí decíame un vaqueiro de la Artosa, que era la braña donde nació mi bisabuela, la mujer del arriero. Un día por allí, hablando con algún vaqueiro y tal, decía, no, yo cuando iba a la escuela más decían que teníamos la sangre más oscura que los xaldos, y que a nosotros el pelo que nos crecía al revés, para adentro. O sea, eran... Y esto te lo cuentan todavía, hay vaqueros como de la edad de Ramón, no, gente mayor. Porque antes había, no teníamos ni colegio ni nada, una casina del pueblo, ya buscaron un hombre que llamaban un maestro. Los chazaniegos, los famosos maestros chazaniegos, ¿eh? Sí, pero que a lo mejor el hombre no sabría, bueno, para nosotros sabía. Y aquello pues no era escuelas ni nada. En el caso de tus padres, tu abuela, cuando subían y hacían la transhumancia, decías tú que se subían todos, niños incluidos, o sea, eso tenía que ser, para los niños sobre todo, bastante duro, ¿no? Llevaban, por ejemplo, en las cornales de las vacas,
en las mochidas, que es el caparazón este que llevan las vacas por encima, pues allí iban, me ponían a los niños pequeños, pues ponían el truébano, o sea, la cuna, y allí iban los más pequeños, ¿no? Los que podían ir caminando, pues caminando, y normalmente pues era un desfile que duraba 2 o 3 días cuando caminaban hacia el puerto. Algunos niños nacían arriba, naciera uno de aquí de una braña. Bueno, y pasó tiempo y el hombre ya llegó a viejo y murió, y que no nadie sabía dónde fuera bautizado. Mira que dieron vueltas y no le daban tierra, porque oye, no tienen que saber dónde está. Y había una paisana ya mayorzota escuchando. Dice, no sé dónde nació. Nació en Lumajo, una braña, un puerto, y arrebentó. Nació en Lumajo. Entonces ya acudieron ahí, y ahí estaba sentado. Sí. Bueno, no sabían dónde. Un poco la Iglesia, la discriminación a la que sometió a los vaqueiros, ¿no? Por ejemplo, en Arrabal, que todavía se ven los huecos donde estaba aquella viga que separaba los sialos y los vaqueiros. Exacto. Y la de San Martín de Luña, en la iglesia, que todavía se conserva la lápida de no pase de aquí el vaqueiro, ¿no? Sí, decían que ponían una viga en medio de la iglesia. Los xaldos para adelante, los vaqueros para atrás. Yo tuve en las manos, vi un documento de 1845 por ahí, donde unos vaqueiros de aquí del concejo Tineo llegaron a protestar ante el gobierno civil de que ya estaba bien de la discriminación, y por ahí yo creo que empezaron a que los diputados y la gente de poder ya en provincial pues empezara a tomar medidas, ¿no? Incluso en la propia iglesia, ¿no? Los obispos y tal. Pero bueno, el pueblo siguió en sus 13, pues yo creo que hasta mediados del siglo pasado todavía se notó cierta discriminación. Porque en la calle sufría esta discriminación. Claro que sí, pero es que los xaldos decían a los vaqueiros que no éramos religiosos. No sé para qué vais a la iglesia, pero entonces, claro, hubo quien habló, dice, no, hay que darse cuenta que los vaqueros bajan a la iglesia y dan dinero a los santos, a los cepos, más que los xaldos. ¿No os dais cuenta de eso? Entonces, saber que los vaqueros tienen fe, que tienen devoción, que son un poco incrédulos, que no son tanto como dicen ellos. Y a eso era verdad, ¿eh? Yo mismo lo digo con verdad. Yo me gusta ser un poco religioso, que soy un poco de iglesia, ¿eh? Me gusta cuando eso, visitar un santo, ir a una capilla, ir y oye, yo soy de esos, ¿eh? Sí. Había santuarios, como el acebo era la Virgen de los vaqueros. Sí. Bueno, el santo por devoción pues era San Antón, que es el santo del ganado, ¿no? Sí. Porque mira, si no vas, procuras dar una limosna, así, esto es una limosna, 2 euros, 5 euros, lo que sea, el amigo que va, dice, oye, de mi parte traes esto, ¿eh? Todavía se conserva esa costumbre. Sí, se conserva. O los esbotos famosos, llevar una vaca de cera o un cerdo de cera para que el ganado se mantenga sano y fuerte, ¿no? Sí. Bueno, mira, había creencias que a mí me las enseñaron, que cuando se ponía a una vaca en parto, a parir, pues iban y le ponían una peseta de aquellas o una perrona que era de las de antes encima de la puerta de la cuadra, ofrecida, y bueno, venía el parto y eso, ya las había que entregarlas. sí, había cosas de eso que hoy casi no existe. No, sí, por desgracia sois vosotras la gente más anciana o más veterana la que preserva eso. La obligación de los que somos un poco más jóvenes pues es procurar recogerlo y transmitirlo a los que vienen detrás, ¿no? Bueno, pues mira, vaqueiros pocos quedan, ¿no? Pocos.
¿Y quién es vaqueiro hoy? Pues supongo que el que tiene ascendencia vaqueira, quien ya conserva el apellido y quien conserva todavía un trabajo rural, ¿no? de cuidar ganado y tal. Y hay que llevarlo en el corazón y en la sangre, que eso es también lo que te hace ser vaqueiro, ¿no? Yo nunca diferencié la vida de vaqueros ni de xaldos. Yo, para mí todo es igual. Ahora nos vamos al campo, a una granja con solera vaqueira, para conocer cómo vive hoy en día una familia de orígenes vaqueiros. Son ganaderos, siguen viviendo de las vacas, pero ya no hacen la transhumancia y se han adaptado a los nuevos tiempos. Sé que al caer el verano es guardiana casa al puerto. No pasa el aire acezura, arrodeando por fuego. Los bachagares de hierba. Estamos en el concejo de Tineo, también zona vaqueira. La geografía es muy abrupta y complicada. Desde la casa de Rey Bustillán, donde vive Manuel con su mujer y sus hijas, se ven grandes extensiones de campo y monte. Esto muchos años, ¿eh? Haciéndolo. Toda la vida. Desde bien pequeñina. ¿Te echarías de menos? Esto sí. Sí. Digo, sí, yo a las 7 de la tarde sagrado. Es hora de estar aquí con tus vaques, ¿eh? En primera persona, con Sandra Camps. Los domingos a las 7 de la mañana. María Isabel es la vaca. Melisa. Ah, Melisa. Y esta princesa. Todas tienen su nombre, ¿no? Sí, un sobrín mío las bautiza casi todas. Qué bien se portan. Sí, por un regular hay una o dos que no fallan del sitio, pero las otras no fallan. Yo no sé el nombre de la mitad. Ella sí. Es que no sé muchas ni a dónde van amarradas. Ya estoy diario aquí, la verdad. Yo siempre me gustan más las de leche. Dan de comer todos los meses y a las otras 9 veces al año. Pero dan menos trabajo. Menos trabajo, coges y la cría al año. El dinero va todo junto, una vez al año. Y estas vas todos los meses... Sacando leche. Sí. Yo me crié entre las dos clases y he seguido viviéndolo, pero bueno. Claro. Porque ahora estamos aquí en casa Rey Bustillán. ¿Por qué se conoce tanto así como Casa Rey Bustillán? Bueno, pues que nosotros venimos de Escardén. Para aquí era el nombre de la casa, Escardén, y entonces pues y el nombre de la casa del rey aquí también. Hicimos la transhumancia pues bastantes años desde Escardén a aquí. Y antes mis padres hacíanla mucho más lejos, al concejo Cangas, 2 días. 2 días con las vacas caminando, claro. Hoy, claro, la transhumancia se hace con camiones y cambia mucho. Pero los vaqueros tenían vacas de carne más que de leche, ¿no era? Hoy sí, hombre, ¿quién se acordaba de aquellos años de vender leche? Eso ni tampoco los xaldos. ¿Usted cuándo empezó? ¿Cuántos años empezó usted a hacer la transhumancia también? Porque imagino que vio a sus padres hacerla y participó de ella, ¿o no? Sí, yo, pues... A mí no iba que me tocas demasiado, pero de 10 años o 12 empecé. Pero mis padres, aquello sí era duro cuando lo hacían a Cangas. Con las vacas 2 días, ¿eh? Tenían que hacer noche y todo en un sitio, ¿eh? Que se dedicaban a dormir. Iban las caballerías y las vacas y llevaban la carga que necesitaban y comida para 5 o 6 meses. ¿Cómo se organiza una familia para estar caminando, haciendo la transhumancia durante 6 meses? No solían cerrar la casa que tenían bajo, pues siempre quedaba alguno de la familia. Para arriba, por ejemplo, marchábase pues una persona y luego el tiempo de hacer la hierba, pues subía otro a ayudarle. Pero una casa no se cerraba, la que se decía de invernar siempre estaba abierta. Pero claro, ni carreteras, ni nada, ni había luz tampoco, ni nada de nada. Ni tampoco la tenían ahí en el pueblo. ¿Y cómo era la vida de la familia, de una familia vaqueira? Lo más duro que había, tú imagínate que cogías
la caballería llevaba los ternerinos pequeños, en un sitio cansaba uno, en otro cansaba otro, en otro una vaca tiraba para un sitio y eso nada, y cuando llevaban ovejas y cabras, eso sí que era. Con que imagínate para llegar con todo eso, ¿eh? Y usted continúa un poco con la tradición, pero bueno, ahora, ¿no? Aquí no, pues hacíamos la transhumancia, pero era mucho más corta. Pero aquí los otros vecinos, todos estos, hacíanla, pero hay otros pueblos que hay más inmediatos, de 3 horas o así. Y aquí llevaban el carro, que mucha gente también que quedaba más cerca llevaban el carro, y hay que echar las gallinas, hay que echar los cerdos, no van andando cargados y todos los trastos. Incluso, claro, que ellos eran los carros, el medio que había, llevaban lo que llamaban las mochilas y eso, envolvíanlas a las vacas en los cuernos y para luego allí tenían el yugo, había que hacer algo, era el tractor que había. Y andar por los montes, y había paisanos de esta gente de que echaban el rezo, faltame una vaca y rázamela a ver si pasa algo y tal, y pues sí, te pasó y algo, no y pasó, no está, pues vete al tal sitio, al monte, que no... Y acertaban, que bueno, parecían brujerías, pero no fallaban. O eso decían, vaya. Los vaqueiros, de todas formas, sí que sufrieron cierta discriminación socialmente, ¿no? Eran discriminados completamente, eran como si no fueran gente. Lo mismo. Bueno, las ignorancias, la gente parecíale otra que era más categoría o que era más... porque era xaldo, como decíamos. Pues los que decimos los aldeanos, por ejemplo, eso, eran antes xaldo y vaqueiro. Tenían cosas, unos con otros, y peleas, pero eso ahora se termina. Vaya tío más curioso. Este es lo más guapo que me dio Dios. Venga, espabila, para de noche deja algo. Ahí llega Cándido, ¿no? Cándido, que es el párroco de aquí, del... De Fastias, así del pueblo. ¿Cómo estás, señor? Lo que es la vida, ¿eh? Sí, te preguntaban cosas de cómo se hacía, digo, ¿y quién era vehículos? ¿Y quién era? Se tenían que ir a 4 kilómetros al colegio. Y problemas en todavía para crear un transporte a Tineo. Hace una temporada, un amigo, Pedro Gómez, estaba haciendo un trabajo desde hace años sobre los vaqueiros. Él es, me parece que profesor de biología, y tal. Entonces quería analizar el ADN de unas 90 personas que sean vaqueiros, tal, para sacar la conclusión. Si los vaqueros son de distinta raza o son gente que no, vamos, que no hay tal diferencia de raza y qué sé yo. Lo puse en contacto por aquí con gente que son pueblos eminentemente vaqueiros y en los que los llevo pateando desde el año 1972. Como contigo y con tanta gente por aquí tengo confianza, pero con aquellos especialmente, más cuando se trataba de ir al centro de salud, sacar yo sangre, analizarlo y este asunto, y aunque fuera por una causa buena y tal. Aparte de eso me preguntaba Pedro, ¿y tú qué piensas de este? Digo, a ver lo que dice el trabajo, estáis en el campo de lo científico. Pero yo lo que estoy convencido es que los vaqueiros no tienen raza distinta de la de los xaldos. A ver lo que concluís en el trabajo, ¿eh? La experiencia mía de 40 años trabajando por aquí con la gente y este asunto es que no hay tal. Lo que pasa que los vaqueiros frecuentemente se tuvieron que mover en zonas bastante poco comunicadas. Esto influyó muchísimo. Luego también el estilo de vida, la manera de ganarse el pan. Yo creo que eso influyó un poco en la manera distinta de... Y lo que decía aquel alcalde famoso de Tinea, ¿no? Dice, esta gente, se refería un poco al ciudadano de Tinea, donde él era alcalde y tal, decía, son como los salgueiros. Cuanto más se los podas, más dan. Y sufrieron esta discriminación y esta cosa por parte de todas las instituciones. Una fue la Iglesia. Y quizá la más cacareado en esa discriminación. Pero es que si entramos en cómo trataban los caciques al personal, pues no se queda más corta la cosa. O sea, también. Era muy fácil
sacar los diezmos y primicias para la iglesia, que era de lo que vivían, digamos, los funcionarios de la iglesia, los curas, y tanto a nivel de parroquia como después lo que pasaban a la jefatura, al obispado y a las distintas. Era muy fácil controlar esos diezmos y primicias cuando sacaban los patates. Oye, un saco y llepa esto, y para el seminario, otro saco y llepa... O cuando se recogía el maíz y qué tal, pero es que los vaqueiros frecuentemente no sembraban o sembraban un huertuco de berces y poco más. Y entonces, a la hora de diezmos y primicias, el cura, como a través de las personas que tuviera para recaudar, digamos, en el fondo eran los diezmos y primicias, ¿de qué se valía? Pues un cordero, ¿qué? Entonces, bueno, estamos para dar corderos o para dar un cabrito o cosas por el estilo. Se lloraba, no, pero si ahí lo di al cura de Naraval. Después el cura, que estaba muy en contacto con el cura de Naraval, si esto se decía al cura de Brañalonga o al cura de tal, pues sabían que le había metido como un cosaco. Y claro, si era el de arriba el que pedía, pues decía, no, ya se lo di al de abajo. Si era el de abajo, no, pero sí, ahí lo di al de... Y de esta manera ellos no lograban conseguir esos diezmos o primicias, ese asunto y tal, para sostenimiento de la iglesia. Hay quizá otro factor, ese puritanismo de que hizo gala siempre la iglesia, de esa pulcritud, digamos, de conciencia y de dominar las conciencias, como pues te voy que, claro, también influyó mucho. La vida de los vaqueiros, pues frecuentemente era una vida muy en contacto con la naturaleza, mientras los de casa útiles para otros trabajos hacían aquello, a los nenos y a las nenas se les mandaba para el monte con les ovejes y con tal. Y claro, eran críos, eran adolescentes, eran jóvenes, frecuentemente había muchísimos hijos naturales, o sea, solteros, de solteras, etcétera, y tal. Y claro, esto a la iglesia le preocupaba, y esto llevó a que un obispo, un tal Pisador, sacó una carta pastoral y este asunto donde ponía a los vaqueros a caldo. Y claro, si el obispo tal, pues los curas frecuentemente, pues eran la voz de su amo, llevaban a gritar. Y a esto hay que sumar que esta especie de discriminación, de maltrato, de marginación, etcétera, no solo la han sufrido los vaqueiros en el suroccidente de Asturias, la han sufrido los habitantes en general, tanto ellos como los xaldos, por parte de la Iglesia y por parte de las instituciones en general, pero por parte de la Iglesia desde luego. Debido a que, salvando excepciones, entre las que no me encuentro, frecuentemente a estas zonas del suroccidente de Asturias mandaban lo peor que tenían. Me explico. A los menos inteligentes, los peor preparados... Más bien castigados, los que venían para acá... Zona de castigo, sí. Que a los vaqueiros los discriminó mucho la Iglesia, por eso quizá, aparte de mi buena convivencia con la gente por acá y este asunto, fue cuando se hizo la asociación de la Brañina y tal y este asunto, y yo saqué un artículo que más o menos diciendo que ya iba siendo hora que la Iglesia debía pedir perdón a los vaqueiros, etcétera. Precisamente fue uno de los pocos que reconoció la discriminación de la Iglesia frente a los vaqueiros y que pidió disculpas, ¿no?, en una hoja parroquial. Sí. Bueno, claro, de alguna manera ya se había pedido disculpas, me refiero no con palabras, sino con los hechos, con el resto de los habitantes de estas zonas. Cuando empezamos con las cooperativas, con las asociaciones, etcétera, allá por el año 73, 74, y porque después con el sindicato, la UCA, es la Unión de Campesinos Asturianos, y eso fue una manera, digamos, ya en aquel entonces, de reconocer que esto estaba completamente discriminado, y 3 o 4 maestros que había por ahí, y otros 2 o 3 médicos que había por ahí, y yo, cura que andaba por ahí, y este asunto y tal, pues nos pusimos completamente a trabajar para poner en manos de los campesinos unas asociaciones y al final un sindicato y casi al final unas corporaciones, porque prácticamente el Ayuntamiento de Tineo hasta hace muy poco tiempo pues estuvo en manos desde las elecciones democráticas en manos de los campesinos. En aquellos años que se crearon las cooperativas y eso, la gente grande, los almacenistas y eso, siempre había bastantes problemas, porque claro, había grandes comercios, había tal, acaparaban todo, venían las cooperativas, pues claro, los negocios iban con otros márgenes ya. Y los vaqueiros también participan de este cambio, ¿no? Sí, yo pienso que los vaqueiros de aquello, pues hubo socios como en todos los sitios, para las cooperativas y para eso. Claro,
había cosas muy crudas. O sea, por ejemplo, si tenías la mayor parte de lo que veis ahora de prau y que aquello, eso era monte raso. Era de pasto, de ovejas y de ganado de monte, pero... Y si te escapaban en un descuido, les vaques que te pasaban a llevar detrás de la torreta de la casa del puerto, y ya tenías el guarda encima y la multa correspondiente, y no les dejaban vivir aquí. Por contrapartida, a lo mejor había pueblos como Paniceiros, que queda ahí de frente, donde con la maquinaria no se podía trabajar en aquellos fincuques pequeños, pendientes, etcétera. Y al lado mismo, pues terreno, normalmente plantado de pinos, frecuentemente parte de ello quemado, porque la gente tiraba la cerilla a escondidas cuando podía, y este asunto. Entonces, era reivindicar, hacer un ordenamiento del territorio. Y la tierra que tuviera vocación de forestal, que la planten de pinos, de lo que quieran. Pero la tierra que tiene vocación de labranza, pues aquí, que se pueda meter maquinaria y este asunto. Lo que usted está diciendo, Cándido, pues habrá 36 años, y en Araval ahí hubo una quema, una cerilla, que tuvieran que venir hasta el ejército. En el año 76, quizás ya 77, a mí me había encargado el sindicato el asesoramiento para el asunto de la reivindicación de los montes comunales, que en Asturias, después de la guerra, pues en los años 40 y pico, los fueron metiendo en el catálogo de utilidad pública. Y entonces podía disponer de ellos el Estado para lo que quisiera, para plantarlos de pinos, de eucaliptos o lo que hiciera la gana. Ven, toma, Linda, ven. Pasa. Venga. Ven, Juanina, ven. Toma. Espera, que está abrido. Si no, entra por aquí. Abre el portillo. Venga. En aquella época, la iglesia era la institución a nivel social en el pueblo, es decir, era una referencia de las más importantes y además, sobre todo, en concejos pequeños, donde las poblaciones eran pequeñas, donde el párroco tenía una fuerza y una presencia importante y donde lo que la iglesia o el párroco dijera en la misa del pueblo, bueno, era importante. Esas palabras tenían su repercusión. Sí, ciertamente, o sea, tenía mucho peso porque, claro, el qué dirán, que pesaba tanto en los pueblos. Y también digo que después aquellos probes curas, frecuentemente con muy poca preparación y brutones, y solían, no sé si por el propio ambiente y este asunto, estar muy cercanos a la gente, ¿eh? Y sobre todo en los años 70, 80, la mayor parte de las pensiones no contributivas que se consiguieron en el concejo de Tino, y estoy convencido que en gran parte de Asturias, éramos nosotros los curas, éramos los asistentes sociales. Después había el típico mala leche, el que pudiera utilizar, digamos, esa cosa de ser la iglesia, ¿qué tal? Y prueba de ello es que en el concejo de Tino hay mucho anticlericalismo, vamos así, un poco de boquilla para afuera, más que otra cosa, ¿no? No se hizo una crítica seria. Pues era duro también, porque vivían por ahí en un pueblo y tenían una caballería, y tenía que trasladarse a donde había un funeral, nevando, mal tiempo y kilómetros a las brañas, y claro, no lo tenía fácil tampoco, ¿eh? Y de aquello había mucho de 3 sacerdotes para un funeral. Sí, mira, había aquí uno que de Fastias, don Joaquín, fue cura de Brañalonga, y frecuentemente tenía que ir a decir misa a la Pereda, porque a lo mejor estaba enfermo o estaba fuera, el cura de la Pereda y tal, y tenía que ir como 6 kilómetros caminando. Se había criado entre el cucho, digamos, en las ganaderías, y tal. El cucho, vamos a decir, que es la caca, la mierda de los... La cuadra, exactamente. Vamos, como cualquier familia de ganaderos, vamos, de aquel entonces en aquellos medios y tal. Bien, entonces te voy que este hombre recibía la consigna del obispado, que los domingos no se trabaja. Pues va a ir a misa y que los domingos no se trabaja. Que los domingos no se trabaja. ¿No? Era el día santo, era el día del Señor, era el día de misa. Bien. Entonces, don Joaquín, los domingos, a las 10, a las 11, tenía misa en la Pereda. Y entonces iba de Brañalonga hacia la Pereda. Y había un vecino que estaba segando la pasión en una finca al lado del camino. Hola, hombre, ¿qué tal? Al verde, sí, está, va. Tengo para
Yo para la Pereda y tal, y qué sé yo. Joder, Al domingo siguiente, don Joaquín, y él, este hombre, pues en aquella finca o en otra, pero a la ver, y se para y dice, oye, fulano, cago en tierra, pero ¿tú por qué te pones a segar el verde una vez y otra vez al lado de por donde sabes que yo tengo que pasar para ir a la Pereda a celebrar misa los domingos? Coño, vete a segarlo a una finca donde yo no te vea. ¿No ves que tengo que ir hoy al cuartel de la Guardia Civil a denunciarte? Te estás comprometiendo. Te estás comprometiendo, claro. Fíjate tú, este hombre, por una parte, creía en la instrucción que recibía de sus superiores, por otra parte, él sabía que el ganado los domingos come como el lunes y el martes. ¿Y cómo intentaba salvar este? No. Claro, de hecho, la diferencia de que esta carta hoja parroquial en la que se piden disculpas que usted hizo, la hizo usted, pero que el obispado, al parecer también se le pidió que pidiera disculpas, no lo hizo. Y sí lo hizo usted, que igual conoce mejor esta realidad, está al día a día y conociendo mano a mano. Bueno, lo que pasa es que, claro, es decir, esto... Yo frecuentemente, vamos, incluso soy cargo eclesiástico. Soy el arcipreste de todo el suroccidente de Asturias. Y en estos momentos, de confianza por parte del arzobispo actual y este asunto y qué tal. Vamos, yo no me privo en las reuniones que tenemos y este asunto para decir, ojo, hay que atender mejor al medio rural de Asturias. No tienen por qué tener en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo 5 misas el domingo y en la parroquia de no sé dónde, de Pola de Allande, ni una vez al mes. Esto hay que solucionar. Las raíces de la verdadera religiosidad está en contacto con la naturaleza y está en los pueblos, está en el medio rural. Yo creo que es una reivindicación pendiente. El cura estárbate, el rojo. Llegó el lechero. ¿Cuánta leche vienes a buscar? Pues hacia 600 y pico litros. ¿Haces la ruta por todas las casas que hay por aquí que tienen? Pocas. Para yogures y para cosas de niños, de potitos y de todo eso de los niños. Sí. Ahora nosotros no tenemos mucha de no sé, los que habrá 800 litros o por ahí. Leche asturiana, vamos. Puedes echarla. Estaba pensando que las mujeres, y ahí casi que le voy a preguntar a usted, y le voy a pedir que se acerque, ¿cómo era el día a día? Con mucho trabajo. Era y es todavía hoy. Hombre, antes era peor, había que ir a lavar al río, no había ni agua en casa, ni... porque yo lo viví. ¿Cómo era una jornada? Levantarte por la mañana, lo primero a despachar el ganado, a ir a segar, a buscar comida. Un día a la semana o dos a lavar, lavabas todo el día lavando ropa. Con un caballo había que ir a un río porque en este tiempo no había agua. Querías hacer un café, llegabas a una besita y lo primero a lo mejor a la fuente a buscar el agua porque no había agua. Ni luz, ni nada, que yo lo vi cuando vino la luz. Tendría yo 12 años o por ahí. Vivías, pero vivías porque estabas acostumbrado a eso, porque hoy tenéis que vivir un día y vos morís. Y de aquello vivíamos. ¿Y dar a luz? Dar a luz en casa. Mi madre tuvo 12 partos y todos nacieron en casa. ¿12 partos? Sí, 12. Era lo que había, ya. Los vaqueiros, entonces, erais todos como una gran familia, en cierto modo, ¿no? Sí. Llevábamos bien, yo no tengo sobre eso nada que decir, más que bien. Yo eso allí éramos muy unidos. Terminaba uno la hierba en un prado, había que moverla, pasaba para el otro, nadie marchaba a comer hasta que no se hacía lo de todos. ¿Y la tradición vaqueira propia de los vaqueiros? Teníais también vuestra propia comida, ¿no? Y las bodas y los rituales vaqueiros también, de cuando moría un vaqueiro, ¿no? Tenías como algo muy especial. Yo eso ya no me tocó ver. Sí lo oí, pero lo de los entierros a mi suegra muchísimo, a mi abuela, pero yo eso ya no... De hacerlos a pie, sí. Yo me recuerdo de pequeña de ver los entierros ir andando, que mi padre siempre tocaba llevar la cruz delante, siempre era el que la llevaba en el pueblo, de lo que yo recuerdo. Pero de que hacían comidas y de eso yo ya no me tocó vivirlo. De oírlo, sí, a mi suegra y a mi abuela.
mucho, de que mataban una vaca o un cordero, lo que fuera, y hacían una comida cuando moría. Yo no sé si lo harían al año, pero lo de los entierros a pie lo vi y recuerdo muchísimo, porque siempre que eso estábamos por allí los críos mirando, nos poníamos en un sitio que va a un entierro, que mi papá va al primero y no sé qué, con la cruz, y en cada cruz de caminos paraban y rezaban, de eso sí me acuerdo. Bastante. Me recuerdo del primero que vi en coche, que lo llevó uno de Navelgas, y de ver a aquel que iba a la mitad de la caja afuera con las puertas abiertas, me recuerdo de aquel entierro, que fue el primero que eso. En los entierros, hasta que vino el Concilio Vaticano II, estoy hablando por tanto de los años 70, un poquitín antes, en los libros parroquiales, por ejemplo en Tineo, es muy normal ver en el margen de segunda, de tercera, de primera. Era el número de curas que se habían contratado para hacer ese funeral. ¿Y de segunda o de tercera era? El de primera era el que tenía, pues vamos a poner, vamos a poner 8 curas. De segunda, pues era el que... aquí. Perdona, sí. De una manera muy normal. Cuando me hice cargo de la parroquia de Tineo, pues posiblemente hace 22 años, uno en defunción, y me dice aquella familia, oiga, queremos 8 curas. Digo, mire, es el primer funeral que hago aquí esta y tal, pero ha de quedar muy claro de que yo no necesito ningún cura. Cuando esté yo lo celebraré yo, y cuando no esté yo, llamaré a otro. ¡Ay, por Dios! No, ni por Dios ni por España, no. Pero sí se primó, claro, un funeral de primera, de aquellos, pues a lo mejor, pues que te digo, costaba 3.000 pesetas, mientras que un funeral, digamos, normalín de tercera, pues a lo mejor costaba 500. Había mucha diferencia, entonces el que podía pagar, pues pagaba. El estar discriminados, estar tratados como estuvieron tratados, de entrada, tropiezas con gente desconfiada. Yo es lo que percibí. Los colegios, pues mucho, en aquellos años, ¿quién estudiaba en las Brañas? Detrás de las ovejas, detrás del ganado, ¿cuántos días iban al año a la escuela? Y el que venía a aprovecharse, incluso en lo político. Se avergonzaba el saludate por la calle, el cacique de turno o el que aspiraba político en Tineo. Pero como se acercaban aquellas elecciones por el tercio familiar y que el vaqueiro podía votar 2 veces, le ponía hasta caballo, después ya Land Rover, si era preciso, porque votaba por la mañana en Naraval y por la tarde en Fastias. Y tal, entonces era muy cotizado, tenías 2 votos por una sola persona. Y que bueno, ten en cuenta, en las primeras elecciones de aquí del Concejo de Tineo votaron muchísimos muertos. Desde el año 79. Pues hubo CEO que una vez mi padre votara, que era como el transeúnte, no sé qué, que dejaban votar aunque no tuvieses ahí, votaban igual. Sobre todo, claro, la discriminación, y cambió mucho la vida, hombre. Los vaqueiros de Alzada son pastores de alta montaña que vivieron al margen de la sociedad, sin luz ni agua, pendiente de las vacas y haciendo la transhumancia durante días y meses. Fueron discriminados y marginados por la sociedad de entonces, y todavía hoy se cuestiona si son diferentes a los aldeanos. En los pueblos, los mayores saben quién viene de familia vaquera y quién no, pero muchos jóvenes no saben quiénes fueron. Por eso se está haciendo un esfuerzo para recuperar la memoria y las tradiciones de los vaqueiros. Incluso hay nietos de vaqueiros que se sienten orgullosos de sus orígenes. Para escuchar el programa de nuevo pueden acceder a la web de Radio Televisión Española, al blog o al Facebook de En Primera Persona.